Oremos. Dios bondadoso, Dios de misericordia, Dios de toda gracia, de toda bondad, de toda consolación, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que se nos es concedida gracias a Cristo Jesús nuestro Señor. Dios de todas esas bendiciones que tenemos en Cristo. Como diría, como exaltaría el apóstol Pablo y Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por todas esas bendiciones, gracias que nos has dado, Señor. Gracias por todas las bendiciones espirituales que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito tú, oh Dios y Padre, que nos hiciste renacer para una esperanza viva, por la gran misericordia que nos das a través de Cristo nuestro Señor. Bendiciones aseguradas, no solamente por el sacrificio, sino y especialmente por la resurrección de nuestro Señor y Salvador. Gracias, muchas gracias por este día, gracias por este especial momento, Señor, que tenemos al estar delante de tu presencia, al acercarnos delante de ti, Señor, para honrarte, glorificarte, exaltarte y bendecirte, oh Dios eterno. Gracias, Señor, por este día que podemos tener, Dios de la gloria, para rendir nuestra vida una vez más delante de ti, Señor, y pedirte, oh eterno Dios, que nos ayudes, que nos fortalezcas, que nos santifiques, que nos purifiques, Señor, y que nos concedas, Dios de la gloria, el poder acercarnos delante de ti, Señor, para honrarte, glorificarte, exaltarte, Señor, y una vez más, cual vasijas de barro, Señor, presentarnos delante de ti para que nos llenes de ti, Señor, de tu sabiduría, de ese entendimiento espiritual, Señor, que nos llenes de tu espíritu, de fuerza, Señor, de más gracia y más misericordia, como dice tu palabra, para poder seguir caminando y peregrinando, Señor, en tus sendas, en este mundo, Señor, y podamos no hacerlo solo, Señor, sino siempre contando contigo, Señor, con tu espíritu, con esa gracia con la cual debemos en la cual debemos esforzarnos para poder llevar a cabo, Señor, este camino cristiano, esta senda de gracia y de misericordia, y poder caminarlo, transitarlo de manera santa, de manera piadosa, Señor, delante de tu presencia. Padre, agradecidos realmente por tu amor, agradecidos por tu misericordia, agradecidos, Señor, de que podamos, bendito Dios, estar ante ti, Señor, para honrarte y glorificarte, bendito Dios. Gracias por la noche que hemos tenido, Señor, independientemente de si ha sido con dolencias, con enfermedades, Señor, gracias por acompañarnos. Gracias, Señor, por estar ahí, por no desampararnos, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por estar ahí con tu bondad y misericordia, Señor. Incluso si tal vez a conciencia, Señor, ha sido una noche después de nuestros pecados, después de nuestras falencias. Gracias por atender tal vez esa oración de ruego y de súplica en perdón, en misericordia, Señor. Gracias, Dios de la gloria, por tu paciencia. Gracias por estar ahí, Señor, acompañando a mis hermanos como dice el salmista, en su lecho de dolor, en su lecho de enfermedad, por estar ahí, Señor, suavizando la cama para tranquilidad, para sosiego, Señor, para consuelo de mis hermanos. Gracias, Dios de la gloria, por acompañarlos, tal vez en medio de calamidades, en medio de tristezas, en medio, Señor, de desolaciones, de angustias, de adversidades. Gracias, Dios, porque aunque no ha habido tal vez solución para algunos de mis hermanos, tú has estado ahí, Señor, y han encontrado fortaleza en ti, han encontrado consuelo en ti, han encontrado tranquilidad y paz en ti, Señor. Y te agradecemos porque es la recompensa que tú le das a tus hijos, Señor. Aquellos que en vez de ahogarse, en vez de decidir ahogarse en el afán, en la ansiedad, en la preocupación, deciden acudir a tu presencia y sumergirse, Señor, en oraciones, en ruegos, en súplicas,
palabras en acciones de gracia, Señor, y la consecuencia de ello, la recompensa de ello, es esa paz que sobrepasa todo entendimiento, es ese consuelo, esa paz para nuestra alma, Señor. Son esas palabras de aliento, esas palabras de vida para cada uno de tus hijos, Señor. Por eso gracias, gracias Señor, porque realmente es en ti en quien podemos encontrar toda esa tranquilidad, todo ese consuelo, toda esa paz, Señor, en este mundo caído, en este mundo de tinieblas, Señor, en este transitar incluso acompañado por nuestras propias batallas contra nuestra propia naturaleza pecaminosa. Gracias porque es en ti en quien encontramos, Señor, ese gozo, en quien encontramos, Señor, esas recompensas espirituales, esa paz, Señor, esa tranquilidad, ese consuelo, Señor. Gracias porque a quién más por eso podemos ir sino a ti, Señor. Como diría el apóstol Pedro cuando el Señor les mandó también que si querían irse se fueran, y las palabras de Pedro, de seguro sabiendo Cristo que las daría, es: ¿a quién más iremos si solamente en ti tenemos palabras de vida eterna? Señor, ¿a quién más podemos acudir en este mundo sino a ti, oh Dios de la gloria? Tú eres nuestra esperanza. Fuera de ti no hay esperanza en este mundo. Fuera de ti no hay nada más que esperar. No hay nada más en que encontrar consuelo. Fuera de ti, oh Dios de la gloria, no hay, Señor, no hay contentamiento, no hay paz, no hay una tranquilidad que trascienda la adversidad, que trascienda la circunstancia. ¿A quién más iremos, Señor? Y por eso aquí estamos, Dios, y por eso también nos colocamos a cuenta, Señor. Perdónanos, oh Dios, cuando en ocasiones hemos cedido a la tentación de pretender, Señor, de pretender encontrar consuelo, tranquilidad, gozo en otras cosas, Señor. Al final nos hemos dado cuenta que no lo hay, y que la poca paz que algo nos puede dar que algo de este mundo nos puede dar, la poca tranquilidad que algo de este mundo nos puede dar, es tan circunstancial, es tan efímera, que desaparece cual neblina, que desaparece cual estrella fugaz. Por eso, Señor, perdónanos por a veces pretender encontrar tranquilidad en otras cosas que tienen que ver con este mundo, Señor. Perdónanos, perdónanos, Señor, y ayúdanos cada día a colocar solo y únicamente nuestra mirada en ti, oh Dios, en Cristo, que es el autor y consumador de la fe, a caminar, como diría y escribía el apóstol Pablo, con nuestra mirada, Señor, en el galardón, mirando hacia la meta del supremo llamamiento tuyo, oh Dios, dado y concedido en Cristo Jesús nuestro Salvador. Por eso gracias, Señor, por tu paciencia. Gracias, Señor. Gracias por estar ahí soportándonos en amor. Gracias por tolerar nuestra vida. Ayúdanos a cada día crecer en devoción, Señor amado, y ser de bendición a otros. Gracias por cuidar también nuestra familia, por tenerles paciencia, Señor, por su no cristianismo, Señor. Cuando alguien no es creyente, es ofensor directo tuyo, Señor. Y tú los cuidas porque oyes nuestras oraciones. Tú los proteges. Les permites salir de casa y volver a ella. Y seguimos rogando por la salvación, Señor, de esos familiares, de aquel cónyuge, de aquellos hijos, de aquellos padres, de aquellos abuelos, nietos, tíos, sobrinos, primos, seres queridos, Señor, por quienes tanto clamamos y a quienes tanto le hemos expuesto tu palabra, Señor. A ti los encomendamos, Dios. A ti los rendimos y a ti los entregamos. Porque ¿a quién más podemos, Señor, pedirte por ellos? Gracias por cuidar y sostener a nuestros familiares cristianos. Gracias por atenderlos, Señor. Por ayudarlos. Por permitirles, Señor, perseverar juntamente con nosotros. Concédenos, Señor, a aquellos con quien vivimos, Dios, fortalecer más bien la unidad espiritual y la devoción hacia ti, Señor.
Permítenos, Señor, permite que esos hogares cristianos, esposos, padres e hijos, Señor, aprovechen esa cristiandad que hay en familia para, para marcar una vida de devoción, Señor, y de fortalecimiento y edificación mutua. Ayúdanos, Señor. Danos sabiduría, oh Dios, cada día para mantenerlo, porque es necesario y digno de aprovechar, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo devocional. Una vez más, gracias por todos aquellos, Señor, que han podido fortalecer su vida devocional a través de esos tiempos de devoción. Gracias por aquellos que incluso, aunque ya no están entre nosotros, ya pudieron mantener su vida devocional. Gracias por aquellos que aparte de la vida devocional que tienen personalmente, toman este tiempo devocional como un complemento, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por concedernos ser de bendición, por ayudarnos, porque a veces hemos querido desistir y tú has estado ahí para alentar nuestra vida, Señor, y ayudarnos a mantenernos. Gracias por ello, Señor. Gracias por todos esos tiempos de gran devoción, Señor. El honor y la gloria sea para ti, por Cristo nuestro Redentor y Salvador. Gracias, gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Amén. Septiembre 6. Las consecuencias de los celos. El corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. Proverbios 14:30. La envidia es un cáncer espiritual, destruye a la persona desde adentro. Las consecuencias de la envidia son graves. El rey Salomón no se andaba por las ramas al advertirnos de esta enfermedad con ilustraciones gráficas y nos dirige en cambio hacia una vida de salud y de paz. La envidia nos daña, incluso cuando no afecta a nadie más. De todos modos destruye al que la experimenta, influencia nuestra percepción de otros, produce un espíritu crítico, destructivo, que nos lleva a ver a nuestro prójimo con sospechas o con ira injustificada. Nos deja incapaces de sentirnos felices por otros y socava cualquier oportunidad que tenemos de contentamiento, pues siempre hay otro con más que nosotros por quien resentirnos. La envidia corroe nuestros huesos. Los celos pueden invadir rápida y sutilmente. Considera al apóstol Pedro, por ejemplo. Antes de la crucifixión había hecho un desastre al negar a Cristo 3 veces. Juan escribe que después de su resurrección, Jesús preparó el desayuno para Pedro y para otros discípulos en la playa. Enseguida Jesús habló con Pedro para restaurar su relación y recordarle su llamado de seguirlo, así como darle la tarea de pastorear y apacentar a su pueblo. Si le hubieras preguntado a Pedro el día anterior cuál era el anhelo más grande de su corazón, habría sido este. Sin embargo, cuando Jesús agregó un día que Pedro sería llamado a dar su vida por su Señor, ¿cómo respondió? Respondió con una mirada a Juan y con una pregunta: Señor, ¿y este qué? No obstante, Jesús, plenamente consciente de los peligros de la envidia, respondió: sí, yo quiero que él se quede hasta que yo venga. ¿A ti qué? Tú, sígueme. Juan 21:22. Qué fácil es, incluso en momentos de grandes progresos, que la envidia nos infecte y nos mueva a olvidar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos ha dado. Ahora pues, ¿cómo podemos encontrar la cura para esta podredumbre espiritual? Lo último que queremos hacer es lo primero que necesitamos hacer. Debemos reconocer la envidia como lo que es, pecado, y llevarla a la luz de la presencia de Dios mediante la confesión. Luego debemos rechazar la envidia en oración, momento a momento, y pedirle al Espíritu que nos dé el poder para reflexionar en todo lo que tenemos en Cristo, hasta que seamos controlados no por los celos, sino por el gozo. Los que cuentan sus bendiciones tienen más capacidad para alabar a Dios por las bendiciones que Él otorga a otros. Y un corazón tranquilo da vida. No permitas que tu envidia te carcoma sin control. ¿De qué manera ha logrado ya atraparte? Confiésala, ora y pelea contra ella con la verdad del Evangelio.
Juan 21, 15, 23. Amén. Aquí tenemos un devocional reflexivo para poder examinar nuestros corazones cada día, mis amados hermanos. ¿Sí? Y cuando digo examinar nuestros corazones es jamás demos por hecho que ya estamos bien en todo, hermano. Jamás demos por hecho que ya lo hemos alcanzado. Pablo dijo, no que lo haya alcanzado todo, o sea, no pretendo afirmar tal cosa, sino que prosigo adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Debemos siempre estar examinando nuestros corazones, siempre estar observando nuestra vida, mirándonos una y otra vez, porque hermanos, nosotros somos demasiado volubles. El único inmutable es el Señor. Nosotros somos demasiado mutables, cambiamos y es sino, hermano, que medio descuidemos nuestra vida espiritual y ¡pam! Ahí aparecen los deseos de la carne. Ahí van apareciendo todas esas manifestaciones que la única manera en que como podemos nosotros derribarlas, desecharlas, hacerlas morir es a través de una constante comunión con nuestro Dios, ¿sí? Pues en oración y esa devoción. Dice, note lo que hace, ¿no? El título es Consecuencia de los celos, pero el escritor cita un texto que dice o hace referencia a la envidia. Es curioso porque en el Antiguo Testamento la palabra, digamos, en Proverbios aparece un texto o varios textos que hablan de los celos, y la palabra hebrea que se utiliza para celos es la misma que se utiliza para envidia. Por ejemplo, ese texto, el corazón tranquilo da vida al cuerpo, pero la envidia corroe los huesos. En la mayoría de versiones aparece envidia, ¿sí? Se traduce como envidia. En otras pocas versiones se traduce como celos. Y el asunto o la relación que hay entre la envidia y los celos, incluso si usted observa o busca algún diccionario, traductor del hebreo, va a observar que la palabra se traduce así: celos, envidia, celos, envidia, celos, envidia, o celos, envidia o envidiar. Entonces, el asunto es que los celos y la envidia tienen una relación. Los celos, pudiésemos decir que la envidia es la mata, ¿sí? Y los celos son como los frutos que termina dando la envidia. ¿Por qué? Porque la envidia, alguna vez les decía que la relación entre la ira y el enojo es que la ira es el sentimiento de manera interna y el enojo es la expresión de la ira. Usted puede sacar a relucir la ira a través de una mirada, a través de un gesto, a través de una palabra, a través de incluso una acción física. La envidia y los celos son similares. La envidia es el sentimiento interno. Incluso el diccionario Vine, que es un diccionario básico para temas de palabras en el hebreo o en el griego, básicamente define la envidia así: sentimiento, uh, es decir, disgusto, perdón, así, sentimiento o disgusto producido al ser testigo u oír o saber de la prosperidad de otro. Eso es un sentimiento, disgusto o disgusto producido al ser testigo u oír de la prosperidad de otro. La otra le decía que la envidia es ese sentimiento como de ira, de dolor o de celos al ver que otro tiene lo que usted quiere tener y no puede tener. Y mientras la envidia se mantenga, ese sentimiento solamente se va a quitar cuando usted tenga eso mismo o el otro lo pierda, ¿sí?
Ese es el problema de la envidia. Ahora, se va a quitar es un sentido, es decir, se va a quitar momentáneamente lo que usted está sintiendo, pero la envidia está ahí presente. Es decir, hay algo que cada vez que suceda lo mismo, que otro tenga lo que usted quiere tener, pero no tiene y no puede tener, siempre va a aparecer, siempre va a aparecer. Es algo que hay que desechar constantemente. Y los celos son la expresión externa de la envidia. ¿Sí? Cuando los celos es lo que hace que, por ejemplo, si el otro lo tiene y de pronto usted se enoje y se moleste, aunque la otra persona ni siquiera sepa qué es lo que está ocurriendo, ¿sí? O de pronto cuando se le dañó esa cosa, lo que haya sido, y usted sonríe, ¿no? Manifiesta su sonrisa en el rostro. Eso ya es la expresión de los celos. O cuando simplemente se molesta y le da rabia, ¿verdad? O incluso llega hasta desear que ojalá se dañe eso, o ojalá a veces lo disfraza de espiritualismo, ¿no? Pues ojalá eso no le quite el lugar a Dios, ojalá eso, bueno, cosas así por el estilo, y a veces el deseo de que ojalá se le dañe, se le quite, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas, todo eso, por eso los celos y la envidia están totalmente conectadas, ¿sí? Ya incluso cuando se observa se define o se interpreta los celos y la envidia desde en el griego, sí pueden llegar a variar palabras. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, cuando habla de la manifestación de la carne y habla de los celos y luego la envidia, sí las palabras en griego son distintas, pero conectadas. Son distintas pero conectadas, y ahí se marca más la idea de la envidia como un sentimiento interno, y los celos como una manifestación de algo interno, como ya sacar a relucir. Entonces están conectadas de esa manera. Podemos decir entonces que cuando decimos, mira, está manifestando celos, es porque, o cuando dice esa persona está expresando celos, es porque hay una manifestación interna de envidia, ¿no? Entonces, pero es un tema profundo estas dos palabras, ¿no? Estas dos palabras, porque hay cosas que podemos determinar como celos, pero en realidad pueden ser ira, ¿sí? O pueden ser enojo. ah, Sea que por cosas justas o injustas, pues al final el enojo siempre va a ser una expresión negativa, siempre va a ser una expresión negativa proveniendo de nosotros, ¿no? Porque nosotros, la expresión nuestra siempre va a ser pecaminosa. Cuando hablo de la ira o cosas así por el estilo, alguien puede pensar de pronto cuando Cristo se enojó y volcó las mesas de los cambistas en el templo. Bueno, note que, o recordemos que cuando los discípulos vieron esa reacción del Señor, ellos inmediatamente pensaron en la palabra del Antiguo Testamento que dice, el celo de tu casa me consume, ¿sí? Y es porque ya obviamente está relacionado con cosas santas. La Biblia habla de que Dios expresa celos, pero ya esto no es un asunto pecaminoso. Uh, Cuando en la escritura dice, ¿acaso es en vano que el hecho de que, o podemos decir que el Espíritu los anhela celosamente, o como dice otras versiones, ¿acaso el Espíritu los está anhelando de manera envidiosa? O sea, como que, ¿acaso el Espíritu Santo está molestándose por algo que no es de él? O sea, nosotros le pertenecemos al Espíritu Santo al haber Cristo muerto por nosotros. Nosotros le pertenecemos a Dios. El hecho de que Dios demande santidad y que demande que no nos relacionemos con el mundo no es una expresión envidiosa, porque nosotros no somos del mundo. Si nosotros fuéramos del mundo y Dios nos anhelara, el Espíritu Santo nos anhelara celosamente, pues diríamos, claro, es un estado de envidia, porque nosotros espiritualmente no le pertenecemos a Él, sino del mundo. Pero si soy creyente y Dios demanda nuestra santidad, pues está demandando santidad de aquellos que le pertenecen a Él.
Entonces es cuidar el uso de las expresiones. En este caso, la relación de los celos, cuando dice consecuencia de los celos, lo habla desde lo que es la envidia. La envidia, ¿no? Dice, la envidia es un cáncer espiritual, destruye a la persona desde adentro. Y esto de cáncer espiritual es interesante porque yo he utilizado la palabra cáncer espiritual cuando he hablado incluso de la amargura. Y es muy, no, note algo muy curioso acá, porque los pecados se conectan. Los pecados son eslabones conectados. Por ejemplo, la envidia al causar celos puede dar lugar a la ira, y la ira da lugar al enojo. Cuando estos pecados no se tratan, un enojo sin tratarse, una ira sin tratarse, sin desecharse, da lugar a la amargura, termina dando lugar a la amargura, y la amargura, el resentimiento. Note cómo los pecados, como si yo no cuido un pecado, es decir, cuando digo cuido es de no dejarlo meter en mi vida, de no desecharlo, esos pecados van a terminar manifestando otros pecados. Pecados engendran más pecados y sacan a relucir lo que hay en nosotros. Y por eso, bueno, la envidia, al igual que la amargura, es un cáncer espiritual. Destruye a la persona desde adentro. Dice, las consecuencias de la envidia son graves. Y el rey Salomón no se anda por las ramas al advertirnos de esa enfermedad con ilustraciones gráficas. Y nos dirige, en cambio, hacia una vida de salud y paz. Y hay muchos textos, usted puede buscar una concordancia y ubicarse, por ejemplo, en Proverbios o incluso en Salmos, y le va a soltar muchos textos acerca de la envidia, o más que todo, si busca, por lo menos si busca de la Reina Valera, los textos van a estar más enfocados a la envidia. De pronto en otra versión le va a soltar algunos textos traducidos como celos, ¿sí? Como celos. Pero desde la Reina Valera, por ejemplo, le va a soltar muchos textos marcando es la palabra desde la envidia. Y usted va a notar cómo la envidia es un pecado desde el Génesis, desde el Génesis. ¿Qué sintió Caín cuando vio que la ofrenda de su hermano fue recibida y la de él no? Sintió envidia. Ahora, obviamente, esto marca lo que dice Hebreos, cuando Hebreos dice que la ofrenda de Abel era más excelente, no que la ofrenda de Caín no hubiese sido excelente, era buena a los ojos humanos. El problema es que los asuntos con el Señor no tienen que ver con externo, sino desde lo interno. Y dice Hebreos que la razón por la cual la ofrenda de Abel fue más excelente que la de Caín fue porque la de Abel tenía fe, fue presentada con fe, la de Caín no. ¿Y cómo se manifestó eso? O sea, ¿cómo se expresó? ¿Cuál fue el resultado de que no hubiese fe? De que cuando el Señor recibe la ofrenda, Él siente ira, envidia. Cecilia. Proverbios 14:30, si me lo permite, dice, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Ajá, ajá. Creo que ese mismo texto, solo que citado esa es la Reina Valera, ¿no? El escritor lo citó desde la NBI. Pero note lo que ahora, eso es muy especial porque nosotros, al ser una unidad psicosomática, es decir, una unidad compuesta por alma y cuerpo, y al estar en nuestro ser conectado, lo que yo siento en el alma se expresa en el cuerpo. Y es lo que está manifestando, ¿no? Lo que siento en el alma, la envidia, los celos son una manifestación de mi naturaleza pecaminosa. Y eso se puede expresar o termina sintiéndose obviamente en el cuerpo. Y por eso él habla de corroe o es carcoma de los huesos. Entonces, ¿qué estaba diciendo yo? Ya se me fue la palabra. Bueno, el asunto es que, aunque estaba hablando de Caín y Abel, y note cómo terminó eso, cómo terminó la envidia que tuvo Caín
hacia Abel. Terminó en celos, en ira y en asesinato. Desde ese entonces podemos ver lo peligroso que es la envidia. ¿Y de dónde proviene la envidia? Bueno, es de naturaleza pecaminosa, y mientras, hermanos, usted y yo no tengamos una vida espiritual estable, somos propensos, todos somos propensos a la envidia. Porque la envidia es lo que marca el hecho marca la realidad de que en nuestra naturaleza pecaminosa siempre estamos queriendo, obviamente, cosas buenas para nosotros. Sí, siempre estamos queriendo cosas buenas para nosotros. Bueno, y yo creo que ahora que recuerdo, vengo a recordar, ya habíamos tratado, y precisamente a ese servidor le correspondió un devocional basado en el tema de la envidia también. Entonces, siempre, hermanos, estamos propensos a eso. Nosotros siempre queremos cosas buenas para nuestra vida. El asunto es que si yo estoy en Cristo, bien, es decir, cuando digo en Cristo, el creyente está en Cristo, sea que esté mal espiritualmente o no, pero cuando digo estoy en Cristo, es decir, cuando estoy bien espiritualmente con el Señor, en devoción más bien, para ser más claro, uh, las victorias de mis hermanos son gozo para mí. Las victorias, los éxitos, las oraciones respondidas son gozo para mí. Cuando no estoy bien espiritualmente, las victorias de mis hermanos pueden terminar siendo una causa de envidia, ¿sí?, para mi vida. Y en eso, hermanos, por eso es interesante cómo concluye el devocional, ¿no? A qué punto nosotros debemos llegar. Ahora, note, la envidia nos daña incluso cuando no afecta a nadie más. O sea, cuando alguien está tranquilo, ¿sí?, con tal vez llegándole a usted diciéndole, mira hermana, o mira hermano, mira lo que me compré, mira lo que el Señor me regaló, mira lo que el Señor me dio. Y usted, si no está bien, ¿verdad?, con el Señor, yo creo que la otra le decía, imagínese cuando nosotros estamos pidiendo cosas, ¿verdad?, y llevamos tiempo pidiéndole algo y el Señor nada, ¿verdad? O a veces medio oraciones ahí, y eso marca, ojo, la actitud con la cual estamos pidiendo. Porque cuando llega un hermano y tal vez te muestra que el Señor le dio algo, providencialmente algo, y tiene que ver con lo mismo que tú estás pidiendo, ¿sí?, y Él ya lo tiene, sea un asunto de cosas físicas, familiares, no sé, materiales, mm, ¿qué siente tu corazón en ese momento? ¿Qué siente? Recuerda que Santiago dice, ustedes arden de envidia, piden y no reciben, porque piden mal, piden para gastar en sus deleites. Y yo diría, a veces nosotros pedimos de manera caprichosa. ¿Cuándo pedimos de manera caprichosa? Bueno, cuando la oración está acompañada con frustración, cuando yo estoy orando y tal vez debiese preguntar, hermano, ¿cuál es tu sentimiento al orar y ver que todavía Dios no responde? ¿A qué sientes tú? ¿Frustración, ira? O sea, si sientes frustración, ira, entonces estás olvidando que parte de algo que debe acompañar nuestras oraciones o nuestros ruegos y peticiones es como dice Filipenses 4, 6 y 7, la acción de gracias. La acción de gracias no es cuando Dios me ha respondido, la acción de gracias es cuando yo he orado por ello. ¿Y por qué debo agradecer por algo que no he recibido? Por el solo hecho de poder acercarte ante la presencia de Dios a presentar peticiones. Por eso acción de gracias. Y eso hace, hermano, que yo no esté sometido a que, bueno, entonces si Dios, ya pedí, si Dios me da, alabo y adoro. Si no, no. No, la acción de gracias es esa expresión de gratitud porque yo he podido entrar ante la presencia del Señor, porque Dios me deja entrar ante la presencia de Él por medio de Cristo, obviamente, a presentar mis peticiones. Esas que me pueden causar afán, preocupación, ansiedad, las presento y Él me termina dando paz mientras me responde, o así sea que no me responda. Pero hay que pensar, examinar, hermano, qué sientes o cuál es la expresión tuya al ver que oras y Dios no te responde.
Y eso lo hago ver cuando hay muchas personas o cuando hermanos se me acercan, pastor, pero es que oro y Dios no me responde, ¿era que no me escucha? Y como con rabia digo, hey, espérate, estás orando mal. ¿Cómo que orando mal si yo lo pido con fe? Pues tu expresión no deja ver eso. La forma en como estás hablando en este momento, como en frustración, como con rabia, deja ver que tu oración no es con fe. Y entonces, si así se siente ese hermano, ahora imagínese que otro hermano le llegue a decir, hermano, mire, ¿cómo le parece que Dios me respondió esto y lo otro? Qué bueno, me alegra mucho, hermano. Mm, sí, espero le dure. Entonces ahí es donde el corazón se desenmascara. Debemos examinarnos, hermano. Dice incluso cuando no afecta a nadie más, de todos modos, destruye al que la experimenta. Influencia, y escuche esto, influencia nuestra percepción de otros. Eso hace la envidia. Hmm, ¿Quién sabe por qué el Señor le dio eso? Seguro hasta será un debilucho en la fe y por eso Dios le respondió, porque si no se lo da, hasta se apartará. En cambio, Dios le da las peores batallas a sus soldados más fuertes. Y yo soy un soldado fuerte. Ay, deje tanta vanagloria, más bien. Humíllese ante la presencia del Señor y más bien dígale, Señor, perdóname por la envidia y entregue ese pecado. Porque influye en la percepción de otros. Produce, escuche esto. Y esto ya son celos. O sea, el influir la percepción de otros y tal vez expresar cosas producto de la envidia es lo que llamamos celos. Escuche, produce un espíritu crítico destructivo. Pastor, pero ¿por qué dice crítico destructivo? Porque la crítica no siempre es destructiva. La crítica, cuando yo le digo a alguien, hermano, estoy instruyendo a alguien, le digo, hermano, no está bien eso, debes hacerlo de esa manera, eso es crítica. El problema es que vemos la crítica como si fuera siempre mala. La vida está llena de crítica. Cuando nosotros no hacemos algo malo, eso es una crítica. Pero la crítica debe ser constructiva. ¿Sí? Cuando yo le digo a alguien que está haciendo lo malo y que mejor lo haga de esa manera, ¿ve? Y mi intención es edificar, obviamente, es ayudar, eso es una crítica constructiva. Pero cuando mi crítica es para menospreciar y no ayudar o ponerme por encima, eso es destructivo. Produce un espíritu crítico destructivo que nos lleva a ver a nuestro prójimo con sospechas o con ira injustificada o con un estado de superioridad sobre él, que aunque no lo digamos, casi que nuestros pensamientos nos gritan cual fariseos, menos mal yo no soy como ese hermano, o yo como no soy como usted, o aprende de mí. Pero una cosa es como dijo Pablo, aprende de mí que soy, no, Pablo no, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Sí? Una cosa es que uno lo diga de esa manera, con la seguridad, ser imitadores de mí, y eso es lo que debe ser uno. O sea, yo debo ser un ejemplo a seguir, todos hermanos, todos debiésemos ser ejemplos a seguir de los otros. Imitad a vuestros pastores, pero también imiten a todos los que se comportan de una manera correcta, nos enseña la Biblia. Pero cuando esto es producto de los celos, de la envidia, es que no es como yo, no hace como yo, bueno, ¿con qué intención lo estás haciendo? Y note esto, las consecuencias de los celos, de la envidia, nos deja incapaces de sentirnos felices por otro. Por eso es lo que le decía ahorita. Nos deja incapaces de sentirnos felices por otros. Y socava cualquier oportunidad que tenemos de contentamiento, pues siempre hay otro con más que nosotros por quien resentirnos. ¿Por qué? Porque lo que decía ahorita, la envidia, que fue como yo la definí, es ese sentimiento negativo, y ahorita pues le llamaríamos celos, ese sentimiento negativo, pecaminoso, ¿verdad? Valga la redundancia, que siento cuando veo que otro tiene lo que yo quiero tener,
pero no lo tengo todavía o no lo puedo tener. Y es un sentimiento que se aliviana, pero de manera falsa y negativa, se aliviana cuando esa otra persona pierde eso o se le daña. El problema es que ahí no terminó la ira, como que, ay, fui libre de la ira. No, porque cuando ella está ahí guardadita y tal vez creciendo, si yo no soy consciente de eso, para desecharla. Entonces está guardadita y va a aparecer, y puede incluso aparecer al mismo momento, tal vez, por ejemplo, a esa persona se le dañó tal cosa. Lo que yo quería, pero no puedo tener. No tengo o no puedo tener. ¿Sí? Imagínese que ese hermano, cuando no, que se me dañó, lástima, hermano, lástima que se le ha dañado. Por algo será, de pronto usted lo iba a idolatrar esa cosa, algo, lo que sea, puede pensar lo que sea. Y usted siente, ay, como que esa tranquilidad, porque tampoco lo tiene. Si no lo puedo tener yo, que nadie lo tenga. Y si ese hermano volviera y le dijera, no, mire que lo recuperé, mire que miró en otro, ese sentimiento negativo vuelve otra vez y aparece. ¿Por qué? Porque la envidia debe ser desechada, no debe ser apaciguada, debe ser desechada. Y por eso dice acá, socava cualquier oportunidad que tenemos de contentamiento, porque siempre hay otro con más que nosotros por quien resentirnos. La envidia por eso corroe nuestros huesos. Si no se controla, es algo que está ahí carcomiendo, dañando por dentro. Y curiosamente, lo soy sincero, jamás yo hubiese colocado el ejemplo de Pedro con Juan, ¿no? Cuando el Señor está hablando sí se ha parecido como, en alguna ocasión lo hablaba, era como el distractor o como Pedro siempre está como pendiente de los demás y olvidándose de su propia vida, porque el Señor le ha hablado, ¿verdad? Pedro me amas, Pedro me amas, Pedro me amas, llora Pedro, apacienta mis ovejas, ¿sí? Y ya está hablando y está diciendo incluso, Pedro, es que tú cuando eras niño hacías lo que querías, iba cuando querías, pero ahora que eres grande, ahora vas a ir donde no quieras, ¿sí? Y vas a experimentar la muerte que no quieres. Entonces, y están hablando con el Señor y Pedro mira, están hablando, ¿sí? Están hablando. Bueno, sí, no, todo eso me corresponde. Allá está Juan. ¿Y ese qué? ¿Y ese qué va a pasar con ese? ¿Y qué le dice el Señor? ¿Y a usted? En otras palabras, siendo un poco más coloquial, ¿y a usted qué le importa, Pedro? Lo que yo haga con él, yo veré. Es más, lo voy a dejar vivo, o sea, es el que va a quedar vivo. Ese va de muerte natural. Y entonces, pues, ya todos sabían que todos iban a morir, menos Juan. Digo, no todos iban a ser martirizados, menos Juan. Entonces, pero es muy curioso que el escritor lo pone como un ejemplo de un peligro de la envidia, ¿no? O un peligro. Dice aquí, no obstante, Jesús, plenamente consciente de los peligros de la envidia, respondió, si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sigue. Y bueno, y cuando dice, y Juan se quedó hasta que el Señor vino, bueno, es que recordemos que el Señor se le presentó a Juan ya resucitado. Y de esa venida estaba hablando, no de la venida de la segunda venida, sino de la manifestación de Cristo en medio de la presencia de Juan, que dice cuando lo vio cayó como muerto y recibió toda esa revelación que tenemos plasmada en el libro de Apocalipsis. Qué fácil es incluso en momentos de grandes progresos y la conclusión de lo que el escritor Alistair Begg presenta acerca de Juan, la conclusión es ¿cuál es? Qué fácil es incluso en momentos de grandes progresos que la envidia nos infecte y nos mueva a olvidar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos ha dado. Y esto es parte de la conclusión o de la aplicación. Esto, olvidar cuando él dice y nos mueva a olvidar todo lo que Jesús ha hecho por nosotros y nos ha dado. ¿Por qué? Porque eso hace la envidia. Nos quita la mirada del galardón y nos pone la mirada sobre asuntos materiales. Porque al final, ¿qué es envidia? Asuntos materiales. Si
se envidia que yo tanto que le vengo rogando al Señor por un matrimonio, y mire, y el otro se casa y se casa y se casa. Eso es terrenal. Los matrimonios son para esta vida. Como hablábamos ayer, antier, no recuerdo, ah, uno ama humanamente a alguien, y en este caso refiriéndose al cónyuge, es hasta en la tierra. O sea, si alguien le dice amor, te amaré hasta la eternidad, dígale mentiroso, mentirosa, porque no lo aman hasta la eternidad, solamente hasta que se muere y punto. Ahí ya, si es creyente, gloria a Dios, parte con el Señor y chao, usted queda en el olvido. ¿Sí? Entonces, ah, el, todo eso al final es terrenal. A veces los hijos pueden llegar a causar a alguien que no tenga hijos y otro y todos teniendo hijos. Eso puede, el enemigo puede usar eso para causar envidia. Entonces, entonces es cosas así que pueden pasar. Al final, ¿qué envidia uno? Todo lo que es terrenal. Y uno puede terminar olvidando lo eterno, lo glorioso. ¿Por qué? Por las cosas terrenales. ¿Qué dice la escritura? Pedro dice que el Señor a nosotros, dice, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5 creo, dice, bendito el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, me gusta como Pedro hace esa exaltación ahí, que según su grande misericordia nos hizo nacer de nuevo, es decir, renacer, como dice el texto en la Reina Valera, nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva, por la resurrección de Cristo entre los muertos, para una herencia, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por Dios, por el poder de Dios, dice. Imagínense eso. Nos hace renacer, ya, decir, estábamos muertos, nos da vida. ¿Según su qué? Su gran misericordia. Para una esperanza viva. Por Dios tenemos esperanza en este mundo. Este mundo lleno de podredumbre, lleno de tinieblas, lleno de nada bueno. ¿Qué esperanza tiene el mundo en esta tierra? Sus riquezas se pierden. ¿Tiene hogar? Todo eso se termina. Y nosotros, los creyentes, tenemos esperanza en este mundo. ¿Y para qué? Para recibir una herencia que es incontaminada, incorruptible y inmarcesible. Una herencia que está reservada. Hermanos, nuestra mente carnal, nuestra mente finita no alcanza a percibir eso que Pablo dijo, que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con las glorias venideras. O sea, no alcanzamos a percibir eso. Y por no alcanzarlo a percibir, como que nos dejamos llevar por eso y entonces a ver dónde miro de esa tierra a ver que me satisfaga. Y terminamos, como diría... alguien le atribuye estas palabras a C.S. Lewis. C.S. Lewis dijo, el problema del hombre no es que desee mucho, sino que se conforma con muy poco. Cuando el hombre termina desviando, quitando la mirada del Señor por las cosas de esa tierra, en realidad, cosas que Pablo, ¿qué dijo? Son estiércol, ¿sí? O otras cosas pues no son estiércol, pero sí son pasajeras, terrenales, efímeras. Hay cosas que son estiércol desde la comparación, es decir, todo lo que sea gloria personal, reconocimiento de este mundo, estiércol, dijo Pablo. Y otras cosas, no puedo considerarlas como estiércol, pero que al final son efímeras. ¿Sí? Al final son efímeras. Al final la felicidad que producen son efímeras. Y terminamos envidiando esas cosas o dejando que la envidia llegue a nuestra vida por esas cosas, quitando nuestra mirada de las cosas celestiales. ¿Cómo podemos encontrar la cura para esa podredumbre espiritual, como lo es las envidias y los celos? Dice, lo último que queremos hacer es lo primero que necesitamos hacer. Y aquí es donde hablamos, lo que dice, le mencioné al principio de a dónde o qué es lo que debemos hacer con la envidia. Note, debemos reconocer la envidia como lo que es pecado y llevarla a la presencia de Dios mediante confesión. Qué difícil, hermano. De pronto que uno diga, o sea que lo que yo he sentido
cuando un hermano me ha dicho, cuando una hermana me ha dicho, es envidia? O sea que yo he actuado como envidioso. O sea que es mi pecado contra el Señor. O sea que cuando me ha irado, cuando me molesto, cuando alguien me dice que tiene esto, que tiene aquello, que logró esto, que logró lo otro. O sea que esos son celos, manifestaciones de la envidia que hay dentro de mí. Ah, caramba. Yo pensé era que me molestaba que los demás vinieran a alardearme sus bendiciones. Porque, ¿qué hace la envidia? Influencia nuestra percepción de otro. Hermana, mira, hermano, mira, el Señor me regaló esto, mira, ay, mira qué bonito. Vanaglorioso, vanagloriosa, vanidoso, vanidosa, creído, alardearme sus cosas acá, el Señor lo perdone. Y no será más bien que es envidia y Él simplemente quiere compartir sus bendiciones con alguien para que también te goces con Él, pero tu envidia no te deja y no te ha dejado. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Cómo combato eso? Reconociéndolo como pecado. Ay, soy un miserable, soy un falso creyente. No, no deje el show. Lo que tiene que hacer es ir a la presencia del Señor y ¿qué? Confesar su pecado y empezar a pedir ayuda. Primero, declararla como lo que es, reconocerla como lo que es un pecado que posiblemente esté en su vida. Luego, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarla a través de oración cada día de nuestra vida, mis amados hermanos. Como dice aquí, momento a momento. ¿Se acuerda? Yo les he hablado, cuando hablé de la envidia, hablé del Salmo 73. Dice, y hay algo muy especial porque el Salmo utiliza mucho la envidia, también Proverbios para decir, no envidien al impío, no envidien la prosperidad del impío. Y Asaf en el Salmo 73 dice que él tuvo envidia, que dice que cuando, bueno, en mi conclusión es que cuando él abandona, descuida su vida espiritual, él siente envidia de los impíos por ver la prosperidad de ellos. Y su conclusión o su justificación o su argumento era, el impío blasfema a Dios y prospera. Yo, devoto, yo, muy espiritual, de mal en peor, económicamente. Y dice que sintió envidia de los impíos. Pero él luego dice, hasta que entrando en el santuario, comprendí el fin de ellos y comprendí mi situación. Tan torpe era yo como el mulo sin entendimiento. Ah, mira, envidiar a alguien te hace como una bestia sin entendimiento. Es decir, la envidia es un estado de necedad, de insensatez, por no decir otras palabras, que tiene que ver con eso. Entonces, pero ¿cuándo él comprendió eso? Cuando vuelve a la presencia del Señor. Y cuando vuelve a la presencia del Señor y entiende su insensatez, entonces surge también la palabra, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. O sea, vuelve no solamente a saber, no solamente reconoce otra vez que reconoce que lo que está sintiendo es pecado, sino que otra vez vuelve a su mirada al cielo y dice, definitivamente. O sea, yo estaba mirando cosas terrenales, olvidándome de las cosas celestiales. Y una de las principales cosas a quien tengo yo en los cielos, dijo, a ti. Y luego, todo lo que tú me has querido dar. ¿Qué dice Pablo en Romanos? Somos herederos de Dios, coherederos con Cristo. Es que como nuestra mente no alcanza a apreciar lo que tenemos, y no se lo está diciendo a alguien que ya sabe y ya entiende las glorias. No, yo quisiera entender, comprender el peso de las cosas celestiales para poder tener menos luchas con respecto a este mundo que constantemente nos está llevando al afán, a la preocupación, a la ansiedad por lo que no tenemos y quisiéramos tener, a la frustración, ¿no? Entonces debemos rechazar la envidia en oración y pedirle al Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5, versículos 16 al 21, plantea los celos y la envidia y los celos como manifestaciones de la carne. Y Pablo dice que los deseos de la carne son contra el Espíritu. ¿Y cómo yo puedo rechazar los deseos de la carne?
No simplemente diciendo, fuera envidia, fuera envidia, fuera envidia, fuera envidia, fuera celos, fuera celos, fuera celos. No es así, es con devoción. La Biblia, Pablo habla en Gálatas acerca de el vivir en el Espíritu y el andar en el Espíritu. Y él dice, si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Y la vida en el Espíritu es a través de devoción, oración, palabra de Dios, meditación en la palabra, vida devocional. Todo eso es así, de esa manera. Por lo tanto, la única forma en que yo pueda desechar pecados como la envidia, como los celos, como la ira, como el enojo, como la amargura, que como les mencioné, están conectados, están entrelazados, eslabonados, es a través de tener vida espiritual. Note lo que dice aquí. Y pedirle al Espíritu que nos dé el poder para reflexionar en todo lo que tenemos en Cristo. Efesios 1:3, ¿qué dice? Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y luego empieza a hablar de la elección, de la predestinación, todo eso. Es muy especial, nos conecta con, empezando por la salvación. Lo tenemos a Él, tenemos salvación, tenemos gloria eterna. Hermanos, el Señor nos ayude, dice, en todo lo que tenemos en Cristo, hasta que seamos controlados, no por los celos, sino por el gozo, por la gratitud, diría yo también, por el gozo y por la gratitud en Dios, por todo lo que tenemos. Dice, los que cuentan sus bendiciones tienen más capacidad para alabar a Dios por las bendiciones que Él otorga a otros. Y un corazón tranquilo da vida. Hermanos, no permitamos que la envidia nos carcoma sin control. Me añado ahí. ¿De qué manera ha logrado ya atraparte? Si es así, confiésala, ora y pelea contra ella a través de una vida en el Espíritu y por el Espíritu. Y con la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos recuerda todo lo que nosotros tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermanos, apreciemos esta palabra, que es así como vamos a poder enfrentar el día a día y poder rechazar cualquier cosa que venga a robarnos el gozo y la gratitud que debemos tener en el Señor. Si alguien tiene algún comentario o inquietud, puede hacerlo, pero antes de darle lugar, leamos el comentario de nuestro hermano Carlos. Dice, estar limpio por la palabra de Dios es tan necesario como el agua en nuestro aseo personal. Debemos hacerlo a diario para no ser desagradables ante nuestro Dios y los hombres. Cada día estamos ensuciándonos de contaminación del mundo, de nuestros propios humores. Por esta causa debemos lavarnos y examinarnos a diario. La envidia distorsiona nuestra percepción de Dios y los hombres. Hace juicios cerrados, exalta los ánimos, anula el contentamiento y cuestiona la sabiduría de la providencia de Dios. Versículo 15, Juan capítulo 15, verso 3 al 5. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hermanos, es la vida espiritual, es la devoción con Dios a través de Cristo y su Espíritu, lo que nos va a ayudar a poder enfrentar esos pecados. Hermano Diego Alejandro Fuertes. Sí, pastor, es que la meditación me lleva a pensar lo siguiente. Si bien los celos, si bien la envidia es algo que en la construcción de nuestro ser está puesto por el Señor, esto es una arma de doble filo cuando están puestos en ese corazón no regenerado y que operan de una manera propia. Entonces, vemos que es natural que el papá creyente tenga celos por su niña, por su bebecita, por su niña en sus cuidados, en su pastoreo, pero no es normal cuando ese corazón no es un corazón temeroso y este individuo va a celar a su esposa, ¿verdad? Entonces, todo lo que tú hoy predicaste, nos enseñaste, me hace pensar en eso. Es que nosotros debemos discernir que estos sentimientos son puestos por el Señor, pero
debemos ubicarlos en donde estos deben Exactamente. operar de una manera que glorifique al Señor. Gracias, pastor. Ok, hermano. Bueno, hermanos, vamos a orar al Señor. No sé si algún hermano o hermana, con base a lo que leímos, puede dirigirnos en oración y pues terminar este devocional. La hermana Gladys Cecilia, eso. Dale, dirígenos en oración, hermano. Amado Padre, damos gracias en esta mañana. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu palabra, por ese alimento que nos das temprano, Señor, al despertarnos. Eso nos permite evaluarnos, nos infundes tu fuerza, tu amor, tu misericordia, Señor. Y nos permite también, Señor, evaluarnos. Padre, ese tema de hoy es difícil, es controversial y es engañoso para nuestros corazones, Padre, porque pocas veces aceptamos los celos o la envidia. Casi siempre la justificamos con acciones que vemos en los demás. Y eso hace que justifiquemos los celos. Ayúdanos a evaluar también ese otro pecado profundo que se esconde, que es la posesividad. Celamos porque todas las cosas son mías. Envidiamos porque no lo tenemos. Señor, perdónanos. Perdónanos porque tú nos das en abundancia y tu palabra nos enseña que nos das es lo que necesitamos, no para nuestros deleites. No sabemos aprovechar las cosas que nos das, Señor. Si hay celo en el corazón, Dios, permite que cada hermana o cada hermano podamos pedirte perdón de rodillas, porque cada vez eso se vuelve más aberrante, se aferra más a nuestro corazón. Y cuán difícil es, Señor, soltar los celos, la envidia, la posesividad, todas estas cosas, Señor, que no tienen nada que ver con lo que tú nos has dado. Perdónanos por tergiversar, por convertirlos en hábitos disfuncionales, Señor, en nuestro diario vivir y creernos dueñas o dueños del universo y de las cosas que tenemos. Se nos ha olvidado, Señor, que aún nuestros esposos, nuestras esposas, nuestros hijos no son nuestros. Tú nos los has dado, Señor. Y si por alguna razón en nuestra naturaleza pecaminosa hemos elegido un varón o una mujer que no era conforme a tu palabra, también debemos aceptar cuán equivocados estábamos y pedirte, Señor, que nos ayudes a cambiar nuestra vana manera de ser, Señor. Padre, nada es de nosotros. Nada, no nos vamos con nada, Señor, ni siquiera aquellas personas a las cuales celamos, nuestros esposos o nuestras esposas, ni siquiera nos vamos con ellos, porque tú has decretado, Señor, que nuestro esposo es hasta que la muerte nos separe. A partir de allí ya deja de ser nuestro esposo. Y Padre, lo más difícil es que quitamos ese gozo y esa paz que tú das a nuestros corazones para amar nuestra familia, Señor, para no dañar nuestro hogar, no generar pleitos y contiendas y peleas continuamente, para que podamos vivir en el gozo, en el amor, en la armonía que tú nos has enseñado, para que podamos dar testimonio del Cristo que está en nosotros. Cristo, Padre, nos ha dado ejemplos maravillosos. Señor, gracias, gracias por nuestra familia, gracias por nuestros esposos, gracias por nuestros hijos. Y perdónanos, Señor, si creemos que son nuestros, pero nada nos pertenece a nosotros, todo es tuyo, todo cuanto tenemos, aún nuestro propio vestido, el alimento, todo es tuyo, Señor, porque tú nos lo has dado. Tú eres nuestro proveedor. Espíritu Santo, por favor, te ruego con todo mi corazón y con todos nuestros hermanos aquí presentes,
que si hay esos celos, Señor, en los corazones de un hermano o de una hermana, puedan ser erradicados a través de un genuino arrepentimiento, para que puedan tener una vida en paz y para que el matrimonio, Señor, que es donde más se ven los pleitos y los celos, puedan ser hasta que la muerte los separe y no sean matrimonios temporales, sino que por el contrario perseveremos y estemos trabajando en cada uno de nuestros corazones para vencer, Señor, a través de tu ayuda, todo lo que tú nos das con tu Espíritu, Señor, y podamos erradicar esos pecados que contaminan nuestro corazón y nuestra alma. Vemos cosas donde no debemos verlas. Padre, gracias por esa palabra, gracias por el pastor David. Gracias por ser instrumento tuyo. Gracias por todos aquellos pastores que disponen sus corazones para que tú nos hables a través de tu santa palabra. Cuánto te amamos, Señor. Que hoy sea el día de iniciar este trabajo contigo, de la mano tuya, Señor. Humillados ante ti. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Ayúdanos, Padre. Gracias, Señor. Y Padre, bendice a mis hermanos en este día. Bendícenos en los que estamos con dificultades, para que podamos ser fuertes en ti, que diga el débil hoy, fuerte soy en ti, Señor. Padre, gracias. Quedamos en tus manos en Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Muchas gracias, hermana, por dirigirnos en oración. Hermanos, gracias y paz a todos. Fue bueno compartir con ustedes. Fírmese adelante, huestes de la fe. Sin temor alguno, que hoy Jesús nos ve. Amén. Dios lo Amén. bendiga. Porten bien. Amén. Chao, chao. Amén. Bueno, Carlitos, no lo había visto. Aquí estoy. Parece un fantasma y vuelve y se esconde. Dios me lo bendiga, hermano Carlitos. A ver, hermano Gladys. No, Chao, chao a todos. chao.